Bien, vamos a utilizar la función de la calculadora para poder pasar un número escrito en forma binómica a forma polar, justamente de una forma más sencilla, utilizando la calculadora, las funciones. Vamos a suponer que yo tengo ese número A dibujado en el plano complejo. Ese número A, por lo visto ya en los apuntes que hemos leído, puede ser expresado a través de dos formas: la forma binómica o la forma rectangular. En principio ambas son muy parecidas. Si nosotros nos fijamos las coordenadas del punto, tenemos como parte real del número a menos 1,5 como parte real o componente real, y como componente imaginaria tenemos 12,5. Es decir, el número lo podemos escribir de la siguiente forma. Para la forma rectangular es muy sencillo, simplemente lo único que tenemos que hacer es dar las coordenadas del punto en el plano, es decir, tenemos menos 1,5, punto y coma, 2,5, y fíjense, lo que estamos haciendo es dando justamente a través de un par ordenado la coordenada en el plano de este punto. Lo que nosotros pretendemos con la calculadora es pasarlo a forma polar, y ya sabemos, habíamos visto que en forma polar tenemos un módulo M, y un argumento que representa justamente la inclinación de ese radiovector, si se quiere, a través y manifestado o cuantificado con un ángulo. Entonces ese número polar A, ese número complejo A escrito en forma polar, puede ser representado por M del módulo y phi del argumento. Entonces hay que recordar, tenemos 1,5 negativo como parte real y tenemos 2,5 como parte imaginaria. Para utilizar la calculadora, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Venimos a utilizar esa tecla que está acá. Esta tecla que está acá. Previo a eso, lo que vamos a hacer es utilizar en el modo o la tecla modo para asegurarnos, presionando dos veces, que vamos a estar utilizando grados para nuestras operaciones, que corresponde al deg, una especie de abreviación de degree en inglés. Entonces elegimos la posición 1. A partir de ahora, todos los resultados que nosotros vamos a obtener de la calculadora y los datos que le vamos a ingresar a la calculadora necesariamente tienen que estar representados en forma de grados sexagesimales, el típico de 0 a 360 grados. Bueno, pero entonces, como dijimos antes, vamos a utilizar la función para pasar a polar, es decir, tocando solamente la teclita esa una sola vez, aparece la leyenda polar en la pantalla y debemos ingresar en orden. Primero, los 1,5 negativos que correspondían a la parte real, y luego los 2,5 que correspondían a la parte imaginaria. Entonces los escribimos 1,5 y utilizamos esta coma como separador. No tenemos punto y coma acá en la calculadora, pero se corresponde justamente con ese punto y coma que teníamos ahí. Entonces venimos acá y seguimos 2,5 como parte imaginaria, cerramos el paréntesis y presionamos el igual. A partir de ahí, la calculadora nos da el resultado del módulo. El módulo es 2,91, es decir, el módulo será 2,91. Voy a truncar utilizando solamente dos decimales y nada más. Entonces esta distancia es 2,91. Y para conocer cuánto vale el argumento, lo que tenemos que hacer es revisar el contenido de la memoria F. La calculadora guarda los dos resultados en E y en F. En E guarda el módulo y en F guarda el argumento. Entonces, como vimos antes, para poder conocer qué es lo que hay en la tecla F, usamos primero la tecla recall y después la F. Y ahí tenemos el resultado. El resultado está mal. ¿Por qué está mal? Vamos a volver a hacer. El resultado salió mal porque seguramente nos dio en el primer cuadrante. El primer cuadrante está acá y nos habremos olvidado de poner el 1,5, que es lo que hace que este 1,5 aparezca de este lado y no de este lado. Entonces arrancamos otra vez. Menos 1,5, 2,5 y ahí cerramos.
el resultado sigue siendo el mismo, porque las componentes, no importa si esto hubiese estado de este lado o hubiera estado de este lado, las componentes son iguales y digamos, el módulo iba a ser el mismo. Pero ¿qué es lo que pasó ahora con el argumento? El argumento nos está dando 120 grados, que ahora sí, esos 120 grados, 9 o 96, como se quiera, son los que aparecen partiendo desde este y girando 120 grados nos pasamos de los 90 que pertenecerían al primer cuadrante. Entonces el resultado serían 120,9 grados. El resultado entonces finalmente lo podríamos expresar como el número A es igual a 2,91 con un argumento de 120,9 grados. La cantidad de decimales que vayan a utilizar va a ser función de la aplicación y eso se lo dejamos al profesor que lo necesite utilizar a este contenido en su materia correspondiente.